de los poderes públicos para modelar y cincelar la sociedad, esculpiéndola en base a los mitos y las modas del gobernante del momento, es decir, una considerable ingeniería social, y un sistema de muy altos impuestos, muchas tasas, cotizaciones y contribuciones que permitan al Estado gestionar de forma directa muchos de los principales servicios. Es decir, todo eso lo que configura es lo que conocemos como el Estado-providencia, el welfare state, el estado del bienestar. En mi opinión, el estado del bienestar se ha convertido ya justamente en lo contrario, en el bienestar del Estado y de quienes lo gestionan y administran. Por algo hay una competencia tan feroz por hacerse, aunque sea con una pequeña parcela de administración del Estado, aunque sea a nivel local. Pues bien, ese consenso socialdemócrata, aplicado por gobiernos de todos los colores, como decía anteriormente, y en toda la Europa occidental, situó la redistribución de rentas como uno de sus pilares básicos. La lógica inicial de la redistribución era simple. El Estado se erigía en una especie de Robin Hood para quitarle a quienes más poseían y darle a quienes menos tenían. Pero con independencia del debate sobre los fundamentos éticos de esa lógica, debate que daría para otra sesión como la de hoy, lo cierto es que el crecimiento exponencial del Estado colectivista ha generado un entramado complejo en el que hoy en día ya no es que se quite al rico para darle al pobre, eso ya se ha convertido en un mito sin fundamento, sino que se quita a todo el mundo, se da a todo el mundo, generalmente no se entiende bien ni cómo, ni por qué, ni para qué, excepto por parte de los expertos en aprovechar el sistema y sus numerosas lagunas. La expresión de esa lógica de la redistribución en lo relativo a los sistemas de pensiones es justamente el sistema de reparto. Y es una lógica simple, yo diría que simplista. Y esa es su principal debilidad. No se acomoda a la sofisticación y a la complejidad de una sociedad como la actual. Se basa sencillamente en lo siguiente. Los trabajadores en activo solidariamente pagan un fondo que se reparte entre los mayores, costeando así entre todos un pequeño salario a los jubilados en lugar de darles lo que ellos han aportado. Con lo cual se produce lo que nosotros decimos que es una gran estafa social. Por supuesto, esa solidaridad, que no es tal solidaridad, porque una característica esencial e intrínseca de la solidaridad es ser voluntaria, y en el momento en que desaparece el componente de voluntariedad, pues ya no hay solidaridad, sino que ya hay imposición, y de ahí viene el nombre de impuestos. Y por eso normalmente los trabajadores, muy acertadamente, perciben que lo que están cotizando al fondo estatalizado de pensiones, pues no es un aporte, sino no es una inversión, no es un ahorro, sino que es acertadamente lo ven como un impuesto. Por lo tanto, he dicho que es simplista esta lógica del reparto. Puedo añadir que es perversa, y lo es porque rompe el vínculo ético entre el esfuerzo previsor que cada trabajador realiza y su futura compensación a la hora de la vejez. El sistema de reparto descansa en el cimiento extraordinariamente débil de esa solidaridad que nuestros políticos, sindicalistas y dirigentes empresariales apellidan como intergeneracional. Se les llena la boca hablando de la solidaridad intergeneracional. Y la llaman así porque consiste en que uno vaya pagando y pagando y al final de sus días dependa de que los trabajadores de entonces, 30, 40, 50 años después, muchos de los cuales ni siquiera han nacido todavía, quieran y puedan ser tan solidarios como sería necesario para que el pensionista tenga la pensión que merece. Esto es jugar con fuego. O mejor dicho, es obligar a los trabajadores durante décadas a jugar con fuego, a confiar en que la coyuntura política, social, económica, demográfica de dentro de 20, 30, 40, 50 años seguirá siendo o será en ese momento la oportuna. Si eso no ocurre, si esa futura solidaridad no se da o se da en una medida menor a consecuencia de la inversión de la pirámide demográfica o de un cambio de ciclo económico, el resultado terrible será que el trabajador habrá pagado en vano, porque las cantidades cotizadas en realidad no han generado, no están generando hoy derechos directos para ese trabajador, a quien nadie le ha llevado la cuenta de lo que ha ido aportando, ni de la capitalización normal de su aporte mediante el interés compuesto a lo largo de tantas décadas. Es que si le hiciéramos esa cuenta, y yo se lo he hecho algunas veces a algunas personas, a personas que están a punto de jubilarse, la verdad es que se indignan y se escandalizan, y con toda la razón del mundo. Comprenden instantáneamente que el sistema de reparto les ha quitado su dinero, lo ha empleado para atender, y mal, muy mal, los compromisos con los mayores anteriores, y les reserva ahora una pensión escasa con la que muchas veces, bueno, con la que nunca van a recuperar lo cotizado y muchas veces no van a poder ni llegar a fin de mes. Es un círculo vicioso. Es una estafa social a muy largo plazo. No en vano, con frecuencia se compara el sistema de reparto con la estafa piramidal, la famosa pirámide de Ponzi, o con los polémicos esquemas de multinivel a nivel comercial. Porque claro, el retorno de lo que uno aporta depende exclusivamente de que en el futuro
haya nuevos miembros que ingresen en la rueda. Por eso, siempre que se debate la reforma de las pensiones dentro del sistema de reparto, pensando en... Hola, buenas tardes. Pensando en mejorar el sistema de reparto, pues se escucha el concepto que manejan los políticos y los técnicos, el concepto de tasa de dependencia. En el sistema de capitalización personalizada que proponemos desde la ARP, como veremos después, no hay tasa de dependencia. Bajo este nombre tan tecnocrático, lo que se esconde es un cálculo muy sencillo. ¿Entre cuántos trabajadores en activo se soporta el ingreso que hay que darle a un pensionista? Bueno, pues ya estamos en la friolera de 4:1, es decir, 4 trabajadores en activo por cada pensionista. Pero es que se supone que en 10 años llegaremos a 3:1 y las proyecciones a 20 años vista sitúan la tasa en menos de 2, en alrededor de 1,8, 1,9 trabajadores en activo por cada pensionista. Eso sencillamente es la bancarrota, la quiebra del sistema, al que ahora se intenta parchear para ver si se puede hacer que aguante unos años más, porque nadie quiere abrir el melón de la reforma profunda del sistema en estos momentos. Como estamos viviendo una auténtica revolución de la longevidad. Afortunadamente, todos estamos satisfechos de que eso sea así. España tiene hoy las mujeres más longevas de Europa, además con diferencia. España tiene hoy los terceros varones más longevos del continente europeo. Y la esperanza de vida, no al nacer, sino la esperanza de vida de quienes llegan a jubilarse, de quienes alcanzan la edad de jubilación, ya es de 86 años, según se publicó, es un dato de diciembre del año pasado. 86 años. Esto quiere decir que cuando los sistemas bismarckianos de finales del 19, de principios del 20, se pusieron sobre la mesa, claro, la gente, desgraciadamente, vivía menos años. Había muchos trabajadores en activo, había relativamente pocos pensionistas, y los pensionistas que había disfrutaban de las pensiones de 5, 10 años, y ahora los disfrutan, según estas estimaciones, una media de 21 años, de los 65 a los 86. Esto ya de por sí indica la insostenibilidad del sistema. Claro, el resultado de todo esto es que la tasa de dependencia se dispara y sitúa al sistema al borde de la quiebra. La intensa inmigración que hemos recibido durante más de una década puede haber tenido un efecto de enmascarar la insostenibilidad del sistema a largo plazo. Puede haber ayudado a los políticos, sindicalistas y organizaciones empresariales a maquillar las cifras y a seguir haciendo piña en torno a lo que nosotros consideramos que es la gran mentira del Pacto de Toledo. Pero la verdad es que la realidad es tozuda y al final sale a la luz. Claro, ahora ha habido una crisis financiera y después económica en general muy grande, aparte de los ingredientes autóctonos de la misma, y ahora nos encontramos con que de golpe y porrazo 1,5 millones de trabajadores de la construcción dejan de tener empleo, nos encontramos con que los inmigrantes empiezan a retornar a sus países y las cifras en los grandes cálculos de las pensiones pues empiezan a modificarse. El problema es que el sistema de pensiones actual genera dependencia, no genera libertad y seguridad para el trabajador y futuro pensionista, genera una situación de dependencia para esa persona. Estamos creando, y para el Estado, estamos creando al Estado una deuda